chozos de piedra seca. En África hay chozos de piedra seca, en América hay chozos de piedra seca. Y si nos remontamos a la antigüedad, la piedra seca fue un recurso de las culturas megalíticas. Aquí tenemos un ejemplo en el Valle del Jerte de tres asentamientos primitivos que aprovechaban la piedra seca para sus construcciones, todo tipo de construcciones, la propia como vivienda y la del ganado. Son 3 castros que había en el Valle del Jerte: el castro de los Riscos de Villavieja, el castro de los 3 lugares de San Polo y el castro de Romanejo. El castro de Romanejo está en el término Cabeza Bellosa, pero en tierras cultivadas por los torniegos. Digamos que está a 5 kilómetros del pueblo del Torno. Entonces, los castros se construían con cabañas circulares de piedra seca con cerramiento de falsa cúpula. Estamos hablando ya de culturas exactamente antiguas, muy antiguas. La mayor parte de las chozas que tenemos aquí, de las 150 que hay censadas en lo que es la Sierra del Torno, pues su origen se remonta al siglo XVIII, y durante el siglo XVIII, siglo XIX, se van construyendo las chozas y se van construyendo los tenados para guardar el ganado. Entonces, digamos que su origen coincide también con otras zonas de España, que hay mucha construcción agropecuaria que se debe se realizó durante el siglo XVIII-XIX, muchas. Aquí el motivo fue ese, el motivo fue que poco a poco, a partir del siglo XVIII, se empieza a colonizar la sierra porque los agricultores, los ganaderos han recibido una tierra en propiedad y fruto de eso se van estableciendo hasta llegar a construir lo que hemos dicho, unas 150 chozas y majadas para las cabras con los tenados y los bardos. Puede haber, pues yo diría que en torno a 70, 80 por lo menos. En la década de los 50, los 60, cuando había más hambre, esta sierra estaba llena de cabreros. O sea, en cada finca, en cada cercado, en cada rincón que se podía cultivar algo, había un cabrero. Aquí, sobre 1950, 60, podía haber unas 3.000 o 4.000 cabras pastando diariamente en la sierra. Entonces, los cabreros vivían aquí. Normalmente se quedaba con las cabras el zagal, que era un niño de 10, 12, 14 años y tal. Y los padres, pues por la mañana ayudaban a ordeñar las cabras, por la tarde las recogían también, y durante el día eran los niños los que iban detrás de ellas y los que iban pastoreando. Y los padres, mientras tanto, se iban a los cultivos tradicionales, o bien bajaban abajo al valle donde tenían los olivos y las aceitunas, o bien, pues en la época de verano y primavera, preparaban los cultivos propios de la sierra. Porque mis padres pues tenían cabras allí y estábamos allí. Vamos, principalmente en verano, porque de invierno solíamos ir a escuela, pero luego ya que daban vacaciones y eso, pues nos íbamos todos al chozo, sí. ¿Y por qué iban al chozo y no se quedaban en el pueblo? Pues porque estaban las cabras allí y por estar todos juntos, porque de la otra forma eran 2 casas abiertas, eran 2 gastos. Y allí pues hacíamos la vida más económica, ¿no? Sí. Y ya digo yo, 7 años. Cuando estalló la guerra me cogió allí con 8 años. Yo a lo primero, que no había sido ganadera, pues yo me daba mucho miedo, porque digo, no sé que se me pierdan, y me sacaba unas tupas de llorar de que digo, ¿y si las pierdo y luego me riñen? Porque yo no era como mi cuñada, que era ganadera, pero yo es que fui del pueblo, o sea que no había sido ganadera. Entonces pues yo pues ignoraba muchas cosas. Y cuando le dijo su marido, vamos a vivir en un chozo, ¿usted qué pensó? Pues yo de momento, pues casi sí, porque ellos entonces el que era ganadero no pasaba hambre, porque se sacaba como ardía los 4 perras que se sacaban, y yo en casa de mis padres, mi padre estaba enfermo siempre, de toda la vida. Pues entonces yo digo, pues me fui a la sierra tan contenta. Pero a mí me costó de hacerme, porque yo me dedicaba cuando era en el pueblo a ir a trabajar a unas cosas y otras de la gente pudiente,
y allí me daban de comer, porque mi padre siempre estaba enfermo. Y teníamos que trabajar, yo de 10 años ya iba a jornal, y me daban 5 pesetas. Y otras veces lo comí por los servicios, que no me daban dinero ninguno cuando yo era más pequeñita. La choza que tenemos aquí delante es una choza típica de cabreros, a diferencia de las chozas de agricultores, que eran refugio temporal, ocasional, para cuando venían al campo y recogían la cosecha y llovía, tenían que guardar sus aperos. Eran chozas pequeñitas. Esta es una choza un poquito más grande, de las más grandes de la tipología que hay en la Sierra del Torno. Y es más grande porque en ella vivían familias enteras, que se dedicaban, pues eso, a trabajar, a trabajar con la ganadería, con las cabras básicamente. También tenían pues cerdos, tenían gallinas para completar la base de la economía familiar. Y después pues también sembraban patatas. Este es un cercado típico que seguro que ha estado sembrado de patatas, pero cientos de veces, ¿eh? Entonces entre la patata, la castaña y las cabras pues completaban su base, además su base económica. Además también sembraban hortalizas en tiempo de verano. Pues porque era donde habitábamos. Fíjate, la luna de miel la pasamos en un chozo y se nos peló el hombro de acarrear madera para componer el corral de las cabras. Acarrear madera de roble a una distancia a lo mejor de medio kilómetro cerca y al hombro. Se nos peló el hombro. A mi cuñado, que era el marido de esta, y a mí, que estábamos juntos entonces. Yo fui a casarme e irme a la sierra. Fue mi luna de miel. Y monté en un burro en pelo. Eso era muy bonito. Muy cómodo no era, pero había que adaptarse. Y teníamos las camas en alto que se hacían con una horca sujetando unos palos, así, y luego allí poníamos escobas también encima. Y luego ya, por las mantas, allí no había entonces colchón, ni sábana, ni eso. Eran las mantas. Luego ya pasando tiempo ya sí, ya tuvimos ya mejores camas. Allí se veía muy bien, allí cosíamos y allí de todo. Y luego por las noches ya cuando empezaba a anochecer, como teníamos el carburo y tenemos también el candil de gas, que era como un cristal que se ponía ahí, que yo ahora mismo la tengo, con una bombona de gas, también se encendía y alumbraba igual que una bombilla. Y cosíamos de noche, que remendábamos mucho, no es como ahora ya que cuando está roto se tira, pero antes era echar piezas y coser y requetosé, y a eso del candil allí teníamos que estar cosiendo, porque entonces no se podía. Era nuestra vida y lo llevábamos bien. Dura, pero contento, después de todo. Y ahora, eso hay que mamarlo y hay que le tiene a uno que salir de dentro, si no. El que no le guste, no lo hace. ¿Y a usted por qué le gustaba? Porque me crié con ellos y yo, como te he contado, de pequeño fue lo que viví, lo que tuve, y así que... Cada uno tenía que hacer su vida como mejor podía y ya está. Yo estaba en la choza feliz porque de allí es donde yo ganaba mi dinero. Igual que todas las que estaban, claro. Pero yo, muchas veces Gregorio se quedaba allí, yo me venía también al pueblo. Me estaba una temporada, poco, porque luego sin mí no se hacía, porque él la casa no le iba bien. Él estaba siempre enseñado en la sierra y era lo suyo, a sus ganados y a sus cosas. Así que cuando me venía le quedaba allí comida y echaba unos pocos de días y es lo que hacía. Y me venía y me estaba una temporada con las mis niñas.